Hola y bienvenida a mi canal Maya Maya Crochet. El día de hoy tenemos un bonito tutorial en el que vamos a aprender a tejer estos lindos llaveritos de girasol. En este caso normalmente los girasoles son amarillas, pero tú puedes escoger el color que tú desees. Y como puedes ver, utilizas también muy poca cantidad de material, por lo que es momento de utilizar esos restos de hilo que tenemos ahí pendientes a la espera de un nuevo proyecto. Muy bien, y ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar, vamos con las instrucciones. Los materiales que vamos a necesitar es hilo de dos colores distintos. En este caso yo voy a tejer con este de color amarillo y este de color café, pero tú puedes escoger cualquier otro color. Asimismo puedes hacer uso de los restos de hilo que tengas. Voy a utilizar una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Necesito un poco de elástico, un colgador de llavero, en este caso tengo este plástico que es muy bonito, y también necesito mis tijeritas, mi marcador de vueltas y mis agujas para coser lana. Con todos los materiales listos, vamos con las instrucciones. Dando inicio a las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es la parte central. Para esto tomamos el hilo, en este caso de color café, y voy a tejer un anillo mágico. Dentro de este anillo mágico voy a colocar 7 puntos bajos. Terminados de tejer estos puntos, cerramos el anillo mágico muy bien y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 14 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta tejemos un punto bajo y después hacemos un aumento. Vamos a repetir esta misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 21 puntos bajos. Continuando, ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos y después hacemos un aumento. Vamos a repetir la misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 28 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 28 puntos bajos. Una vez que hemos terminado de tejer estos 28 puntos bajos, vamos a jalar del hilo, dejando la hebra un poquito larga, solo un poquito. Y ahora vamos a realizar un falso punto para cerrar este tejido. Entonces, mira, el siguiente punto después del último, aquí no voy a hacer nada, lo dejo libre, voy al que sigue, introduzco el crochet, tomo la hebra y jalo. Y después regreso aquí al lugar donde hemos tejido el último punto, introduzco el crochet por el medio del punto y jalo la hebra. De esta forma hago un falso punto. Jalo y ya, mira, se cierra esta pieza. Como esta pieza tengo que tejer otra completamente similar. Ya tengo las dos piezas tejidas y lo que vamos a hacer ahora es juntarlas y tejer los pétalos. En este caso puedes juntarlas como tú más quieras, ¿no? En cualquier lugar, mira, y dejar estos hilos adentro. Ahora vamos a tejer los pétalos con el hilo de color amarillo. Para esto, el hilo de color amarillo ya le hice un nudito. Tomo las dos piezas juntas e introduzco el crochet de esta forma. Mira, primero, indiferentemente por cualquiera de los puntos, introduzco el crochet por una y por las dos piezas. De esta forma, como puedes ver. Ahora jalo el hilo, mira que ya está listo con el nudito. Y lo primero que voy a realizar es un punto deslizado. Listo. Ahora voy a hacer un punto alto. Por lo tanto, tomo hebra en el crochet. Voy al mismo espacio donde he hecho el punto deslizado y aquí voy a tejer un punto alto. Entonces cierro uno y cierro dos. Listo. Ahora tomo lazada en el crochet, pero voy a tomar lazada 2 veces porque voy a realizar un punto alto doble. Voy al mismo espacio donde salió el punto deslizado y el punto alto. Introduzco el crochet, jalo la hebra y voy a cerrar 3 veces porque es punto alto doble. Listo. Ahora voy a realizar 2 cadenetas. Mira, voy a dejar estas 2 cadenetas sin hacer nada. Voy aquí a la base. Mira, 1 o 2 cadenetas las dejo. Voy aquí donde se ven estas 2 lazaditas, introduzco mi crochet por ahí y voy a realizar un puntito deslizado. Ahora tomo la hebra 2 veces porque voy a hacer un punto alto doble y lo voy a realizar en el siguiente espacio.
introduzco el crochet por aquí, siempre fijándome que entre por los dos o por las dos piezas. Y ahora voy a cerrar 1, 2 y 3. Después en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. A continuación tejo una cadeneta y voy a ir al siguiente espacio, introduzco mi crochet siempre por las dos piezas y voy a tejer un puntito deslizado. De esta forma ya tengo hecho mi primer pétalo, como puedes ver. Repetimos la secuencia una vez más para que todo quede muy claro. Y ahora voy a hacer el siguiente pétalo. Para hacer el siguiente pétalo voy a repetir lo mismo. Voy a tomar la lazada porque voy a hacer en primer lugar un punto alto. Voy al espacio donde sale el punto deslizado y por ahí introduzco el crochet y hago mi punto alto. Después tomo lazada 2 veces porque voy a hacer un punto alto doble. Voy a este mismo espacio, introduzco el crochet, jalo la hebra y voy a cerrar 3 veces. 1, 2, 3. Ese es mi punto alto doble. Y ahora voy a tejer 2 cadenetas. Listo. Dejo las 2 cadenetas libres, voy aquí a esta base y sobre esta parte, mira, del punto, voy a tejer un puntito deslizado. Ahora tomo lazada 2 veces porque voy a hacer un punto alto doble. Voy al siguiente espacio, mira, siempre tomando las 2 piezas. Introduzco el crochet, tomo la hebra, jalo y ahora cierro 1, 2, 3 veces. En el mismo espacio voy a tejer un punto alto. Muy bien, cierro 1, 2 veces. Y para terminar tejo una cadeneta, voy al siguiente punto y voy a cerrar con un puntito deslizado. Tengo hecho ya mi segundo pétalo y me va quedando así. En total tenemos que tejer 14 pétalos. Ya tejí 2 y me faltan los siguientes. Se repite lo mismo en cada uno de los pétalos. Y cada uno de los pétalos ocupa solamente 2 espacios. Como sabes que tenemos 28 puntos aquí en la base, y si lo dividimos entre 2 puntos, vamos a tener en total 14. Es decir, 14 pétalos. Te dejo tejiendo los siguientes pétalos, que es muy fácil. Muy bien, he terminado de tejer los 14 puntos y mira, los vamos a contar. Aquí está el hilo y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 puntos o 14 pétalos, mejor dicho, ¿no? Y ahora, el último punto, como sabes, es un puntito deslizado. Y lo que vamos a hacer ahora es cortar este hilo, ¿no? Y tenemos ya nuestra florcita lista. Ahora, con ayuda de una aguja, voy a llevar este hilo para adentro. Entonces voy a hacer aquí, mira, en primer lugar un remate para que me quede bien. Listo, y ahora sí, llevo este hilo para adentro. Y ya, ahora lo puedes cortar si deseas el hilo. Y así queda la florcita. Mira qué bonita. Y esta florcita es una florcita, mira, que por atrás también se ve muy bien. Por eso es que lo vamos a colgar como un llaverito. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Tomamos un poco. Aquí tenemos un poco de este elástico. Toma solamente un poquito. Voy a tomar el colgador de llavero. Lo voy a pasar por aquí. De esta forma. Y ahora, mira, por la parte de atrás voy a introducir el crochet diferentemente por cualquiera de los lados y voy a ir jalando una por una o uno por uno de estos elásticos. Ya jalé el primero y ahora tengo que jalar el otro. Listo, ya los tengo jalados. Ahora aquí haces un nudito y jalamos esto. Esto ya lo tienes que meter dentro para que quede bien sujeto el llaverito. Como ya tiene el nudito, ya no se va a salir. Y así es como queda nuestro llaverito. Mira qué simpático y bonito. Este llaverito ahí queda bien colgado porque precisamente la base es gruesita. Y esto ya lo pones, lo cuelgas a tus llaves o a tu cartera. Y así es como queda. Mira, te muestro el otro que también he tejido. Aquí tejí uno utilizando estos colores. Mira qué bonitos que son estos llaveros, muy originales y quedan muy bien. Bueno, el tutorial de hoy queda hasta aquí. Espero que te haya gustado mucho realizar estos llaveritos de flor.
Si te gustó, no dudes en regalarme un like y dejarme un comentario aquí abajo. De esta forma apoyas mi proyecto. Y ahora sí, me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana. Nos vemos en una próxima, en un siguiente video tutorial.